Chile TV y Radio Chile presentan noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta cuando son las 12:24 de la tarde de este jueves 2 de enero, nuestro primer capítulo del 2025 de La Fuente, a través de las pantallas de Uchile TV y también el 102.5. Recordarles que puede participar de esta comunidad a través de redes sociales con @Uchile, @Radio Uchile, también @Uchile TV. Estamos también por Instagram Live y además puede enviar sus comentarios, audio, lo que usted quiera al más 569 29 74 86 40. Repito, más 569 29 74 86 40. El día de hoy, desde parte de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, como todas las semanas participan distintas periodistas. El día de hoy tengo el agrado de presentar en este primer capítulo del 2025 a nuestra amiga Caco Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida y felicidades, te las di igual fuera de cámara, pero en cámara igual. Gracias, Diego, por la bienvenida. Feliz de comenzar un nuevo año junto a todos ustedes. Estoy muy emocionada por este nuevo año. ¿Sí? Con harta esperanza, sí. ¿Cómo estuvo tu año nuevo? Así como entretenido, en familia, con la familia escogida, con los amigos, comiendo cositas ricas, celebrando, meditando, reflexionando. Un poquito de baile también. Un poquito, pero poco. Estoy desclasificando eso. Un poquito de baile. Alcanzó a bailar un poquito nomás porque ya nos da tuto temprano, la verdad. Sí. Pero lo pasamos muy bien, sí. La idea es estar en familia con la gente que uno quiere también. 2 canciones y ya. Un par de canciones, sí. Y sería. Oye, Caco, tenemos a un gran invitado el día de hoy porque estamos en el marco de los 80 años de la Facultad de Química y Farmacia, además de las distintas actividades que se van a vivir en verano. Vamos a hablar de aquello y para profundizar en esto estamos con Iván Oyarzún Quesada. Iván Patricio Oyarzún Quesada. Él es director ejecutivo está el nombre completo acá. Director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, súper bien. Quiero agradecerles primero que todo la invitación. Y además el primer programa del año, así que muy motivado. Eso. Feliz. Sí, tremendo. Hablar de esto. Tremendo invitado, Iván. Lleva mucho tiempo a cargo del museo, ¿no? Sí, en realidad el museo, un poquito de historia. Sí, hagamos un poquito de historia. Sí, hagamos un poquito de historia. Sí, el Museo de Química y Farmacia parte en el año 1951. En realidad era un museo de historia de la farmacia. Lo que tenía César Layton, que por eso tiene el nombre de su creador, era retratar boticas antiguas, ¿no? Entonces él va adquiriendo objetos que representaran boticas antiguas, que ahí hay un antecedente bastante interesante. Lo que sin embargo se va transformando en un museo más bien del área de las ciencias, de historia de la ciencia, porque profesores, académicos, gente del área va donando objetos en este espacio que existía en lo que era Vicuña Maquena 20, ¿no? Donde estaba la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Estaba en un segundo piso, un espacio bien acotado, y cuando la facultad se traslada a Olivos, el museo iba a desarmar y el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Chile le dona un espacio en Comodato, y ahí el museo se traslada. Eso fue hace el 86. Y nosotros llegamos como proyecto museo a fines del 2017 y del 2018 aproximadamente a retomar este espacio y transformarlos más actualizar las prácticas museales en el fondo. Tener una curatoría, unas colecciones, áreas de trabajo, etcétera. Interesante. ¿Y dónde está físicamente para que la gente lo pueda ya poner en sus panoramas del verano? Que ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, sí. En Merced 50 está justo frente a la Fuente Alemana. La Fuente, no el restaurante. Yo le digo a la gente como la Fuente Alemana y la gente asocia mucho como el restaurante, ¿no? Es frente a la Fuente Alemana que está frente al Forestal. Ya. Que a todo esto la van a restaurar, está en proceso de restauración, entonces está quedando muy bella además. Mira. Está justo ahí el Parque Forestal, así que... Necesitamos esa foto de la fuente, Diego, acá, para nosotros también. Sin duda. Sí. Iván, ¿qué es lo que sucede? Está vinculado un poco también con lo que mencionó Caco, porque
A mí, yo la verdad no conozco el Museo de Química y Farmacia, perdón. Te vamos a llevar. Voy a ir a visitarlo. Sí. Pero cuando uno escucha, o yo hablo por mí, me imagino como Dexter, así como un laboratorio con tubos de ensayo y que están pasando muchas cosas. ¿Cómo es por dentro del Museo de Química y Farmacia? ¿Y por qué, y aquí va la pregunta también, por qué es tan importante tener también un espacio cultural vinculado a la ciencia? Sí, es una pregunta que nos han hecho constantemente y que la pregunta con la que iniciamos este proyecto, ¿no? Porque claro, ¿por qué mantener un museo de historia? Primero, de historia de la farmacia, porque además tiene varias características. No es un museo solamente de ciencia, es un museo de historia, es un museo además universitario, una línea educativa sumamente relevante y un museo científico. Y bajo esa triada es que nosotros armamos este proyecto que busca no solo como tener objetos en exhibición, sino que por sobre todo reflexionar qué ha sido el desarrollo de la ciencia en Chile, yo te diría por lo menos de los últimos 150 años, porque hay objetos que son un poco más antiguos, pero el duro de la colección se centra en los últimos 100, 150 años. Entonces nuestra idea siempre ha sido como incentivar por sobre todo el pensamiento crítico a partir de la ciencia y su vinculación con otros saberes, que eso para nosotros es fundamental. Nosotros cuando hacemos un recorrido no se trata solo de que la gente conozca para qué servía un objeto, ¿no? Para qué servía este medicamento y cuál fue su uso útil, sino también en un contexto de producción. Es decir, para mí un ejemplo clásico, ¿no? Que siempre lo comentamos en el museo. Hay un medicamento que es Neosalvarsan, que es un medicamento que se creó para tratar la sífilis. Hoy en día la sífilis es una enfermedad que se trata solamente con penicilina, ¿no? Mucho más simple, pero al final del siglo XX era una enfermedad letal, o sea, la gente moría de sífilis. Y hubo un aumento considerable en cierta época de la sífilis. Entonces crea este medicamento que curaba la sífilis, ¿no? Pero sin embargo tenía alto contenido de arsénico. Entonces, ahí viene una por otra, viene la pregunta, ¿no? Y ahí vienen muchas sirvió en un contexto de producción, en un contexto de salud, era necesario para la época, pero se fue revirtiendo. Entonces, esa pregunta que se hace sobre ese medicamento es la pregunta como que en el fondo nos interesa instalar, ¿no? ¿Para qué, por qué, para dónde vamos? ¿Qué se ha hecho antes? Medio ético igual, ¿no? Medio ético también, como... Sí, también lo es. Lo oscuro, pero lo doy arsénico. Claro, pero en ese tiempo sin saber que el arsénico era venenoso. Además. No, claro. Entonces, años después tenemos una colección importante de las primeras tesis que se hicieron en Chile, la Universidad de Chile la primera, ¿no? Entonces habían tesis, y hay una tesis que habla 2 años después de cómo eliminar el arsénico de la sangre producto del uso del Neosalvarsan. Imagínatelo. Entonces, en el fondo, ahí se van cruzando saberes que son sumamente relevantes para la época. Entonces, lo que nos interesa, y puntualizo nuevamente, es no solo mirar la ciencia desde un contexto utilitario, sino también desde un contexto sanitario, de un contexto social, en algunos casos políticos, de salud. Cuando llega un chico o un estudiante al museo y le decimos, mira, este aparato era para sanitizar el agua, por ejemplo, hoy en día las personas abren la llave y toman agua con tranquilidad, ¿no? Claro. Hace 100 años atrás eso no pasaba. Entonces, que los chicos hoy en día puedan preguntarse eso, para nosotros es lo que a nosotros nos interesa como seguir como trabajando. Súper. La pregunta es permanente, ¿no? Que es la pregunta que uno debería hacerse en la ciencia. Hoy día la batalla es con el flúor, ¿no? ¿Es con el flúor? ¿Con el flúor del agua? Sí, claro. Claro, nosotros no tenemos tanto que ver con... Sí, bien polémico. Después le preguntamos después, eso. Fuera de cámara. Iván, y una de las actividades entretenidas que se viene ahora en enero es la Escuela Museo. Cuéntanos qué es eso y qué objetivos esperan lograr con las actividades que ya están planeadas. Claro, primera vez que nosotros participamos en la escuela de temporada, que cumple 90 años, nos invitaron de la Dexcom a participar directamente y nosotros dijimos, a ver, si esto es una escuela, lo que vamos a hacer es una escuela museo. Porque yo sé que hay muchas actividades también que son más enfocadas como puntuales, talleres, seminarios, pero nosotros dijimos no, que queremos que la gente tenga una experiencia como tal, como una escuela. Entonces van a haber 3 jornadas, jueves, viernes y sábado, 8, 9, 10 y 11, en que cada una de estas jornadas, que es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, las personas que asistan van a poder relacionarse con las labores que realizamos habitualmente en el museo. Por ejemplo, el primer día va a tener una labor enfocada a conservación de objetos. ¿Ya? Todo el trabajo de limpieza, de catalogación, de diferencia entre qué es la conservación y la restauración, por ejemplo, que es sumamente relevante. No todo se restaura, si todo se conserva los objetos en el museo. Una segunda jornada que va a estar enfocada en la investigación,
en fuentes de información, que hoy en día hay un trabajo importante en poder discernir entre fuentes de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo? Hay mucha información dando vuelta, el ChatGPT, ¿no? Y otras tantas inteligencias artificiales que pierden uno, y hay como un desborde de información. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es con los estudiantes incentivar ese pensamiento crítico a partir de fuentes de información que permitan entender el objeto en distintos contextos. Un poco lo que decía antes. Y la tercera jornada está enfocada en la mediación, que para nosotros es como finalmente lo que la gente conoce, ¿no? Que es en el museo, que es la experiencia. Claro. Es como visitar el museo, el recorrido. Sí. Pero ahí lo que vamos a hacer es que la gente también participe de ello, ¿no? Se transformen en unos mediadores del museo a partir de la investigación que hagan de los propios objetos. Porque además, lo interesante de esto es que van a investigar objetos del museo. O sea, van a estar preparados Los para presentárselos tesoritos. a otras personas. Exactamente, y entre ellos vamos a hacer todo un trabajo. Así que ahí estamos con muchas ganas. Oye, ¿qué tesorito, perdón, Diego, Sí. ¿qué tesoritos podemos encontrar en el museo? Tenemos libros más antiguos que el herbario medieval, que es de 1560. ¡Wow! Herbario medieval. Sí, es el herbario en la traducción. Sí. Está digitalizado en todo caso, lo pueden descargar en la biblioteca de la universidad, ¿no? La biblioteca digital. Ese herbario es súper interesante porque no teníamos idea cómo llegó, estaba ahí. Solo tenemos, además de una colección de objetos, tenemos una biblioteca histórica y un archivo fotográfico y un archivo documental. Y cuando nosotros nos hicimos cargo de esto, estaba inventariado bien someramente, pero estaba este herbario. Y se produce una cosa bien interesante, porque claro, además está escrito en prusiano antiguo, entonces tampoco es fácil de traducir. Wow. Y ahí aparecen elementos, porque a los chicos que más les interesa, por ejemplo, ven objetos como dragones, unicornios, que eran parte de esa mitología, ¿no? Pero que está puesto en estos libros, era como casi como él haga con 3 pelos de rana y mezcla, claro. Sí. Y bueno, objetos muchísimos, hay refractómetros, medicamento antiguo, la primera morfina preparada en Chile. Wow. Que eso también habla parte de un proceso, ¿no? Que porque alguien le puso y la selló y describió que era la primera morfina preparada en Chile, sintetizada en Chile. Y eso también nos permite hablar de procesos de producción, ¿no? De contexto. De no contexto solo histórico. es el hecho, sino que Sí. lo rodea un montón de elementos. Claro, y hay una tesis súper bella también que habla a propósito de la morfina. Era una tesis que hizo una mujer, además, con su hermano que era agrónomo. Entonces, en periodos de guerra, por ejemplo, había mucha escasez de morfina por los altos costos. Claro. Entonces, ahí esa tesis habla sobre cómo incentivar la plantación de amapola en Chile, porque no es una planta nativa, y para disminuir los costos de producción. Entonces también ahí, como tú decías, el contexto es sumamente relevante, ¿no? Entonces ahí se cruzan además como hartos saberes, entonces los objetos no se vuelven solamente objetos como de un carácter decorativo, expositivo, sino también por sobre todo reflexivos. Interesante. Así es, estamos hablando con Iván Oyarzún Quesada, él es director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia en el marco de la Escuela de Verano, sus 80 años. Y yo te quería preguntar, Iván, bueno, recordarle a la gente que puede participar también a través de nuestro WhatsApp, si quieren preguntar algo respecto a este tema, al más 569 29 74 86 40. Iván, ¿por qué es tan la semana pasada hablábamos, me acuerdo, de Marie Curie también con el descubrimiento del radio? Y vinculado a eso, ¿por qué es tan importante y relevante que existan estos espacios para lo esbozabas tú hace un ratito, como para poder generar esta cruza, que sea una conversación más integral, que sea política, cultural, social? ¿Por qué toma tanta relevancia? Yo creo que son varias las razones. Ahora estaba pensando un poco a propósito de lo que comentaba de esta mujer que hace una tesis, por ejemplo. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo atrás de la brecha, ¿no?, que hay entre hombres y mujeres que acceden a carreras científicas. Y es súper interesante lo que se produce cuando un estudiante va al museo y se da cuenta que habían mujeres haciendo ciencias a principios del siglo XX en Chile que eran sumamente relevantes, pero que no se conocen porque muy habitualmente la vida pública se daba en el lugar del espacio de los hombres, ¿no? Y había mujeres que seguían haciendo ciencias, pero de una manera muy solapada, ¿no? Hay mujeres que tenían sus propias boticas. La primera, Griselda Hinojosa, que más solo también es como muy valorable. Ella era una mujer, la primera farmacéutica titulada en Chile, por ejemplo. Así es, Griselda Hinojosa. Griselda Hinojosa, claro. Y ella además venía de Copiapó, en una época donde las mujeres no podían estudiar juntos los hombres, tenían que estudiar a través de un biombo que los separaba en una sala, asistida por un hombre.
Entonces, para mí, creo que esto también da una señal de importancia de por qué estos espacios tienen que existir. Porque nos ayudan a desmitificar ciertos como relatos que se van como produciendo constantemente, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres son más del espacio más privado, ¿no? Que no había mujeres haciendo ciencia, que esto es como de las mujeres trabajando en estas áreas es mucho más contemporáneo. Pero, sin embargo, yo diría, nosotros hemos hecho ya algunos estudios bien someros, pero sumamente relevantes, que la cantidad de farmacéuticas en Chile en la década del 30 era casi igual que la cantidad de hombres. Incluso en algunos años pasaba. Pero tú tienes nombre de calles de hombres, ¿no? De claro. Médicos, de ingenieros. ¿Y qué pasó con esas mujeres, no? Sí. Sí, yo me acuerdo que fue un hit esa historia de la primera farmacéutica en una de las noches del museo. La hicimos en octubre. Sí, fue un hit, me acuerdo. Sí, fue súper interesante porque... Claro, para mí los museos no son solo, o sea, son espacios hoy en día, me lo dijo una vez alguien que fue al museo. Uh-huh. Lo análogo hoy día es la novedad. Claro. La tecnología. Claro, si tú piensas, los niños ya nacen nativos digitales, por lo tanto, que tú les muestres cierta tecnología no le va a hacer mucha nada porque buscan más cosas, ¿no? Claro. Entonces me dijo, oye, pero lo análogo hoy en día podría ser una manera interesante de traer a los jóvenes a estos espacios. Además, asistir a un museo es una actitud para mí un tanto revolucionaria, porque hoy en día en esta cosa media de la inmediatez, tener un espacio para contemplar ya es un acto en el fondo que la gente deja de hacer lo que hace cotidianamente. Uh-huh. Entonces, claro, cuando dijimos ya, hagamos esta actividad de noche de museo, pero cambiémosle el giro. Entonces lo que hicimos fue escribir un relato, un texto, y una actriz se caracterizó como podría haber sido Griselda Hinojosa. Imagínate, pudieron conocerla. Entonces lo que es el museo en un recorrido habitual hoy se transformó en la botica de Griselda Hinojosa. Qué entretenido. Entonces la gente quedó maravillada, porque además el relato estaba enfocado no en los objetos que mostramos habitualmente, sino que en un objeto más en la época en que Griselda estaba viva. Una gran iniciativa para valorar el rol de las mujeres en la ciencia. Así es. ¿Cuál será el rol del museo en estas celebraciones y cómo planean destacar su valor histórico? Yo creo que un poco lo mismo. Se trata como de hacer escuela. Para mí eso es hacer escuela. Yo cuando me dijeron la invitación de... Es la mejor forma, siento, disculpa, de acercar a la gente, de poder entender que el desde no sea con conocimiento, sino que desde el desconocimiento. Exactamente. Yo creo que eso es fundamental, incentivar la pregunta permanente, ¿no? Yo creo que ayer siempre digo, cuando la gente se vaya del museo, ojalá se vaya con preguntas y no con respuestas. Ojalá que la cuadra más allá, porque qué lata en el fondo recibir un relato, escuchar. Yo siempre les digo a los chiquillos cuando van, porque muchas veces van honestamente en visitas pedagógicas, ¿no? Del colegio. Sí. Entonces lo primero que les decimos es como, oye, aquí no queremos a nadie obligado, si no quieren ir a la visita se pueden quedar acá y esperar. Y eso ya les cambia el switch. Pero cuando tú le vas mostrando objetos, le vas contando relatos, y no solo y los invitas a participar y les preguntas, y en el fondo generas una interacción, una mediación con el espectador, y la cuadra siguiente, oye, se están preguntando, van relatando, van un poco hablando, para mí ya eso como la pega un poco bien ganada. Despertarles la curiosidad. Exacto, por sobre todo la curiosidad. Claro, es un museo que no es un museo tecnológico, ¿no? No es como el que no es el MIM, uh-huh. y lo hacemos desde otro lugar. Entonces, obviamente es mucho más difícil en una sociedad que está mucho más digitalizada poder invitarlos. Uh-huh. Pero cuando lo logramos, tenemos la pega nosotros súper ganada. Entonces, la escuela, como te dije, la escuela de temporada la pensamos en eso, uh-huh. en hacer una escuela. Lo que se hace en regiones, finalmente, ¿no? Perfecto. Y que este año va a ser en Santiago a propósito de los 90 años. ¿Necesitan inscribirse o cómo lo tienen que hacer? Sí, eso lo hace la Dexcom. Ah, es verdad, está en la agenda. Sí, estaba agenda, es Chile/escuela de temporada, sí. Y ahí hay como distintas actividades y la idea es que la gente se inscriba. Son solo 25 cupos, así porque también corran a inscribirse sí, ahora. Eso es importante. A nosotros nos interesa que las actividades sean numerosas, uh-huh. Nos interesa calidad por sobre cantidad. Ya, eso perfecto. Para nosotros es sumamente importante. Y si van a haber 50 personas, de esas 50, solo 20 van a recibir el conocimiento, vamos a producir esta relación. Uh-huh. No, o sea, si vamos a tener un número, que sea un número que podamos abarcar. Ya. Iván, y la segunda quincena también hay actividades abiertas a la comunidad. Exactamente. Con, ¿cómo se llama? Museos en verano. Museos en verano. El año pasado ya llevamos
2, 3 años participando en Museo de Verano, que se ha ido como inscribiendo cada vez más museos, más espacio. Y este año también vamos a trabajar, pero con las organizaciones de estudiantes autoconvocadas de la facultad. Los chiquillos tienen su propia organización, está Tensiquip, está Capsulitas, que cada uno tiene su enfoque distinto. Y ellos nos proponen actividades que van a relacionarse con las actividades que hacemos en el museo. Y el enfoque de este año es el color. Los chiquillos quisieron trabajar con el color, entonces la gente va a tener la posibilidad de hacer experimentos, reacciones, explicaciones, de una manera súper simple, cosas que pueden incluso después llevar a su casa a trabajar. Además, obviamente, los recorridos, quizás vuelve Griselda, porque como fue un éxito, quizás vuelva Griselda. Interesante. Sí, que vuelva Griselda. Esa forma de llevarlo, sí. Sí, muy interesante. Sí, porque hay que innovar, si eso es lo importante siempre en estos espacios, no quedarse atrás. Nosotros somos un equipo súper pequeño, pero tenemos muchas ganas y siempre estamos innovando siempre con las actividades para que la gente pueda visitar. Si la mejor difusión la hace el mismo público que va al museo. Ya tenemos colegios que todos los años nos agendan como a principios de año, ya están como fijadas los recorridos, entonces ahí vamos dando cuenta que podemos hacer otras actividades más. Y concretizando. Y es súper entretenido al final del día. Si yo recuerdo, y con esto ya como para ir cerrando el bloque, que la química de alguna manera está como lejos en el colegio de nosotros. Pues así la sentía yo, como la física, la química como que está así, no es como la matemática, el lenguaje que está encima. Compleja. Sí, y recuerdo que en el preuniversitario el único facsímil que hice completo, porque me interesó mucho, porque a medida que fui entrando me fue interesando mucho, fue el de química. Es que la química está en todo. O sea, cuando les voy a contar solo brevemente un poquito de los espacios que hay en el museo. Uno de los espacios se llama matriz doméstica. Nosotros tenemos dividido por sector, por temática, no es un relato cronológico. No vamos del objeto más antiguo al más reciente, sino que hacemos que los objetos de distinta índole, medicamentos, artefactos, etcétera, confluyan a partir de un tema. Entonces hay uno que se llama matriz doméstica. Y lo que hacemos es que los estudiantes vean que el proceso que se produce en un horno, en la casa, es lo mismo que se puede producir en un laboratorio, ¿no? Yeah. Que la combustión es un proceso químico, ¿no? Que el destilado, que el preparado de baño María también se ocupa en un laboratorio y se ocupa en la casa. Desde esa manera, entonces, nosotros podemos hacer que la química y los estudiantes y quienes visitan el museo lo sientan mucho más cercanos. Se acerque, sí, ir desmenuzando las ecuaciones, digamos. Exactamente. Iván, y la pregunta institucional. Una buena noticia que dio nuestra querida Universidad de Chile es el proyecto del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos. Sí. Cuéntanos cómo eso va a favorecer el museo, en qué se van a usar esos fondos. Cuéntanos un poco de esa buena noticia, ¿no? Sí, nosotros estamos súper contentos porque es la tercera vez que nos adjudicamos el fondo y con muy buena puntuación, así que aún más felices. Ha sido, lo que pasa es que claro, el año 2023, en febrero del año 2023, nosotros estamos en receso universitario y pasó algo muy parecido, que se rompió una matriz afuera del edificio del museo y se nos inundó el museo. Sí, tuve una triste inundación. Sí, muy triste, nos obligó a cerrar 3 meses, tuvimos trabajo, todavía siguen algunos trabajos, y este fondo lo que quiere hacer es mejorar las condiciones de algunos objetos que fueron dañados, porque hay que pensar que son objetos de material papel, las cajas, los contenedores de farmacia son de cartón y se mojaron en algunos casos y los hongos estaban como solo esperando para activarse. Entonces ahí lo que hicimos ya están mucho mejor tratados, pero vamos a hacer un trabajo de conservación, de investigación de esos mismos medicamentos. Hay que pensar que hay muchos medicamentos que ya están en desuso, que no existen ni siquiera en los laboratorios. Entonces es aún más complejo llegar a ellos. Hay libros también que algunos se dañaron producto de esta inundación. Entonces lo que vamos a hacer es un trabajo de rescate, recuperación y por sobre todo democratización de ese patrimonio. O sea, la idea es que la gente, además, actividades que vamos a hacer de manera constante, que participen de estos talleres. Como les dije, la idea es que los trabajos que se hacen en el museo, la gente no solo vea el resultado de la exhibición, sino también que vea el proceso, que para mí es súper importante. Que la gente entienda que un objeto esté exhibido en esta vitrina es parte de un proceso previo y bastante largo en algunos casos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué dijimos este sí y por qué este no? Perfecto, Iván. No sé si quieres cerrar con algo, Diego. Súper. Es que me quedé pensando en este ideario de laboratorio donde suceden cosas que están quizá más cerca de lo que uno piensa. No, va a ser una invitación quizá para este proceso de escuela de verano, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando esa cámara. Iván, en la tuya de pronto contarles también que pueden estar cerca y están haciendo en su casa química, física, sin saberlo. La hacen todos los días, cada rato. La química está en todos lugares.
Sí, eso. Yo solo quiero invitarles a que nos sigan primero a las redes sociales del museo, pero sobre todo al Instagram museo.química y farmacia. Yo lo sigo, ¿eh? Sí, por favor, ahí hay hartas cosas que vamos haciendo, porque además nosotros consideramos estas redes sociales no son como un espacio de difusión. También hacemos un poco de mediación, comentamos procesos, en algunos casos también los mostramos. Y la escuela de temporada creo que es una muy buena oportunidad para acercarse a la comunidad, para conocer los espacios. Si hay estudiantes que tengan dudas, por ejemplo, con una futura integración a una de las facultades de la Universidad de Chile, perfecto, porque no solo hablo de la nuestra, ¿no? Claro. Que idealmente, pero hablo de la universidad en sí. Estas son instancias que permiten acercar a la comunidad a lo que se hace en la Universidad de Chile, que es fundamental para nuestra educación pública. Además fomentamos vocaciones. ¿Qué mejor? Súper. Iván. Excelente. Iván Oyarzún Quesada. Sí. Director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en La Fuente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, así que ahí Iván. lo espero. Mucho éxito en la escuela. Ahí vamos a estar. Felicitaciones. Chile TV y Radio Chile presentaron una hora de anécdotas burbujeantes como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas como fuente de inspiración al mediodía. La invitación es para que nos reunamos nuevamente en un próximo capítulo con más cultura, música, cine, deportes y noticias en torno a La Fuente.